En el caso de las 19 personas, la Procuraduría va a seguir buscando por una doble vía. Primero, a través de que se entreguen de manera voluntaria. Se ha platicado de que cuando ellos vean la certeza jurídica que está en el caso, se pueda realizar de esta forma y podamos seguir preservando en este caso la tranquilidad y evitar algún tipo de enfrentamiento. En caso de que no sea así, la propia Procuraduría y las fuerzas federales estarán en aptitud de realizar las acciones correspondientes para que se ejecuten las mismas. Así también es importante señalar que tenemos conocimiento de que existen otras personas que en su momento resultaron lesionadas y que no han rendido declaración ministerial y que es importante recabarlo y que esto podría dar una ampliación para el ejercicio de la acción penal. Respecto al tema de las imputaciones sobre una u otra persona, como usted refiere, he dicho, vamos a esperar hasta el auto de término constitucional para ver cuál es el razonamiento del juez y ya una vez con el auto de término constitucional, si llegara a existir de formal prisión o de libertad en algunas personas o en otras, ya podemos decir cuáles son las pruebas que está tomando en consideración el juez, qué valor jurídico le está dando a las recabadas dentro de la averiguación previa, en la propia ampliación de su declaración preparatoria y en las pruebas que ofrezcan, ya sea dentro de las 72 o las 144 horas. Y ya con todo ese material probatorio, el juez va a hacer una valoración y sobre esa, una vez que se dicte, nosotros podremos estar informando. Gracias. Norberto Domínguez, de Canal 13, Michoacán. De este lado, comisionado, preguntarle sobre los bloqueos que se registraron este fin de semana, qué acuerdos se llegaron con las personas, quiénes son y si estas acciones específicas en algunos municipios no es una falla de la estrategia de seguridad que se está implementando aquí en el Estado. Mire, el tema de los bloqueos con las personas que han participado, nos han solicitado mayores puntos de revisión en donde participe de manera directa, en este caso el Ejército, y mucho tenía que ver no con la entrega o no del americano como se señaló en medios de comunicación, sino en garantizar que no hubiera movilidad de lo que ellos consideran grupos contrarios que pudieran llegar a afectar a sus familias o a sus comunidades. Entonces, estamos con la Secretaría de la Defensa Nacional, que es parte de las pláticas que se han tenido, para instalar filtros o puntos de revisión en puntos neurálgicos para evitar la movilización de algún determinado grupo y en ese sentido nosotros esperemos que esta situación no se repita, de menos por las personas que participaron el día que usted está señalando. ¿Son autodefensas o quiénes son? No tenemos o no podríamos nosotros darle un calificativo a cada una de las personas porque estamos hablando de un hecho en donde, bueno, hay un número considerable de personas, pero sí decirles que con las personas que hemos platicado y con las personas que se ha dialogado, lo que se les ha dicho es que nosotros vamos a buscar garantizar o ampliar con filtros para evitar este tipo de situaciones. Yo espero que esta situación no se repita, pero de todas maneras vamos a estar muy atentos a esto. Este incremento de las acciones específicas, por favor, como menciona, es una falla de la estrategia de seguridad que está reactivando que no hubo estos... No, yo más bien diría que es parte de la evolución, es el paso siguiente y tiene que ver con las secuelas cuando se acotan los márgenes de operación de algunos grupos y en ese sentido es mejor ser preventivos que posteriormente tener otro tipo de acontecimientos. Es una manera simplemente de seguir tomando medidas. Por poner un ejemplo, cuando se dan estos lamentables hechos, si podía ser una estrategia fallida o no, simplemente se apuntala en donde se considera que es necesario. Hay que recordar, y yo lo he dicho en todo momento, el tema es imposible el pensar que en 10 meses puedes revertir un tema que no solo incluye una cuestión en temas de seguridad pública, sino que más bien nos estamos refiriendo ya a cuestiones de conflictividad social, porque lo que tenemos del 16 de diciembre y lo que tenemos en estos bloqueos ya no es una cuestión de crimen organizado. Estamos hablando ya de animadversiones o enemistades o conflictos, pero entre las propias
autodefensas o grupos que hace un año caminaban de la mano, que hace un año enfrentaban a los templarios y que hace un año exigían la presencia del Estado. Lo que ha acontecido en los últimos 15 días no fue en contra del Estado, en primer lugar, y tampoco fue en contra del crimen organizado, sino que fue una división interna lo que se dio, y por eso yo he sido enfático en señalar que lo que ha pasado ahorita no tiene nada que ver con cuestiones de seguridad pública. La incidencia delictiva en La Ruana, en Apatzingán o en La Mira probablemente sea igual o menor a la que se tenía con anterioridad. Es un problema que tiene que ver con otro tipo de elementos y que requieren también una atención que va más allá de la propia institución del Ministerio Público o de los cuerpos policíacos. Gracias. Continuamos. Zaira Casillas, Cambio Michoacán. Buenas tardes, comisionado. Preguntarle, que nos pudiera explicar, de favor, qué tan delicada está la situación en esta región del Estado, que nos pudiera ayudar a entender cómo es que cuando supuestamente ya terminó un plazo que le habían dado las autoridades a estos dos grupos para que se entregaran, es que usted nos comenta ahorita que la Procuraduría les va a dar un término para que se entreguen voluntariamente. Y preguntarle también, porque ayer fue una versión que estuvo circulando en algunos medios electrónicos de comunicación, pues sobre un presunto acuerdo del americano con usted, pues para que estas personas que faltan de su grupo no fueran detenidas. Gracias. Mire, para ayudar a comprender, habría que poner esto en contexto. Estamos hablando de que en la comunidad de La Ruana hablamos de 10,000 habitantes y el estado de Michoacán tiene 4.5 millones de personas. Esto significa que el conflicto por el que estamos ahorita aquí dando esto a conocer va más allá de 4.9 millones de personas, 990,000 en este caso. Es un tema muy particular, en un punto muy específico, que ha tomado, por supuesto, resonancia por la situación que aconteció, pero que por ello la Procuraduría en 15 días no solo ha aclarado y tiene los indicios suficientes que llevó inclusive a que un juez librara las órdenes de aprehensión. Ahora, por el otro lado, el tema de los plazos y de los armados, decirle que de manera, si usted quiere, pero sistemática y no contundente de un día, pero sistemática, poco a poco han ido cayendo o han sido detenidas las personas, pero ante todos los protocolos lo que nos marcan es evitar cualquier tipo de enfrentamiento donde civiles o gente inocente pudiera resultar herida en un enfrentamiento. Y en ese sentido, la Procuraduría ha privilegiado el contacto para invitar a estas personas que se sometan a los tribunales. Ellos han salido a medios de comunicación a hablar sobre su inocencia. Nosotros les hemos dicho que esos argumentos los tienen que esgrimir ante un juez o ante un ministerio público, que no van a ser los medios de comunicación los que a final de cuentas van a dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, sino que por eso es conveniente que se presenten para que den su versión de los hechos y para que se pueda concatenar con las pruebas que estamos buscando. En el caso de las personas que faltan del americano, él puede tener influencia en un grupo cercano, pero a final de cuentas estamos hablando de la libertad de la persona y en ese sentido es una decisión muy personal y requiere sí, a lo mejor el pronunciamiento por parte del líder, pero también es fundamental la voluntad de la persona. Esta persona no puede incitar para obligar a presentarlos. En este caso es que para que ellos tengan esa certeza, se vea el desahogo de los derechos humanos y cómo tenemos todo en un debido proceso y estamos concerniéndonos en declaraciones en específicos y periciales y que ellos tengan conocimiento. Inclusive, extraoficialmente decía, hasta puede ser estrategia de sus propios abogados, pero la Procuraduría, conforme a la gente que se va presentando, la lleva ante el juez, se toma su declaración preparatoria, la defensa se desahogarán las pruebas, serán 72 o 144, muy probablemente es en la 144 porque tomó todo un día solo leerles las 113 declaraciones. Esto es, ni siquiera llegar al ofrecimiento de pruebas, toma prácticamente todo un día el leer
leer los 2 tomos del expediente. Entonces, lo más probable es que terminen duplicando el término constitucional para desahogar algunas pruebas y ya será sobre esta base como tengamos mayores elementos de lo que el juez está considerando para dictar un auto de libertad. Xochitl Nava, de Grupo Imagen. Buenas tardes, comisionado. Preguntarle acerca de, con las detenciones visibles de estos líderes de lo que fueron los grupos de autodefensa, si no existe el temor o el indicio de que nuevamente pudieran los civiles armados formarse o levantarse en armas como sucedió en el 2013. Mire, nosotros no nos podemos ceñir por una cuestión de temores. Lo que sí le puedo decir es que, y como lo comenté hace unos momentos, la certidumbre y la certeza de que los líderes máximos se enfrenten a la justicia y que desahoguen ahí, entonces estamos hablando de que hace un año se pedía el fortalecimiento de un Estado de Derecho, hace un año se pedía una Procuraduría fuerte, hace un año se pedía una Secretaría de Seguridad Pública que no tuviera componendas con el crimen organizado. Entonces, es parte de la evolución, pero como yo decía ahorita, va a tomar tiempo. Es algo positivo, es muy positivo, pero también hay que tomar en consideración que se tiene que seguir trabajando. Ni siquiera esto nos da la resolución del caso, partida para todo lo demás que tiene que venir a acontecer y que posiblemente dé confianza para otras personas, pero para denunciar. Para los que dicen que hace falta, para que puedan denunciar y para que vean que de estas denuncias efectivamente se pueden desprender órdenes de aprehensión y que se ejecuten y que estas personas enfrenten su caso ante los tribunales. Gracias. Tenemos últimas 3 preguntas. Homero Lemus, de La Voz. Comisionado, buenas tardes. Preguntarle cómo concluye Michoacán este 2014, qué vendrá ya para el mes de enero también del 2013, seguridad, y si hubo algún tipo de acuerdo para que hoy se entregara con el americano, con Antonio Torres, para que él se pudiera entregar las correspondientes. Gracias. Bueno, los avances, como lo hemos comentado en otras conferencias de prensa, son innegables, pero también, y lo he dicho yo con antelación, tenemos que reconocer que se requiere la participación de todos. Tenemos hoy una unidad antisecuestros que propiamente puede ser de las mejores y que ha demostrado la disminución sustancial de este delito. Por sí mismo eso sería un enorme dato o avance. El manejo de las subprocuradurías, perdón, el aumento de las personas consignadas ante los tribunales, las reformas que se están llevando a cabo a diversos ordenamientos jurídicos, la modernización y equipamiento, hay muchas cosas que son positivas. Pero yo lo he dicho siempre, se tiene que trabajar de una manera sistemática. No puedes llegar y pensar que en 4 meses o en 6 meses o en 8 meses tú puedes tener una solución integral por un tema que se abandonó 10 años o 12 años. Lo más importante hoy para Michoacán, y va a ser para el 2015, es el reclutamiento. ¿Por qué? Porque de las poco más de 3.300 personas que han mostrado su disposición de formar parte, por poner un ejemplo, de Fuerza Ciudadana, tenemos aproximadamente solo de entre el 10 y el 15% que ha resultado apto en los exámenes de control de confianza. Esto significa que para llegar al número que nosotros queremos, requerimos de un reclutamiento o de menos de una evaluación de tal vez entre 20 o 25,000 personas, el número que se considera. Y para poder tener ese número, lo que necesitamos nosotros es fortalecer la imagen de la institución, porque si no, va a ser muy difícil que jóvenes o personas comprometidas quieran, en este caso, involucrarse en un cuerpo policíaco. Y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, cuando hablamos mal de una policía, por el simple hecho de hablar mal, sin ni siquiera tener bases y sustento, lo que estamos haciendo en una fase de reconstrucción es que inhibimos el reclutamiento. Yo, con las cámaras empresariales, con los líderes sociales, con diversos líderes representativos, les he dicho, denos ustedes las personas a evaluar, y si consideran que no hay una confianza total, los podemos mandar a evaluar a el centro o a la federación para que tengan esa tranquilidad. La comisión, ni la Procuraduría, ni la Secretaría tiene el más mínimo interés en tener personas en específico
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.